una palabra para compartir con la iglesia, una palabra titulada Invisible, Invisible, crónica de un naufragio anunciado. Invisible. Ustedes saben que creo que la luz de afuera no está prendida, me parece, la luz de la calle. Ahí Josu, Pablo, la luz de afuera creo que no está prendida, me parece, ¿eh? La luz de la calle. No, está acá, la de la izquierda, allá. Ahí está, gracias, ¿eh? Buenísimo. Todavía, ahí está, buenísimo. Todavía la vista va funcionando, ¿eh? Va funcionando. Muy bien. Creo yo, no sé. Vamos a ver qué dice el oftalmólogo, pero esa fría mañana del 10 de abril de 1912, en la historia que me voy a meter ahora y le voy a compartir, no sin antes darle un afectuoso saludo a alguien que está con nosotros por primera vez. Hoy volvió a venir Lorena, que estuviste con nosotros el sábado pasado. Qué alegría, Lorena. Y hoy estás con Olga, ¿sí? Era tu suegra, Olga, ¿no? Le damos un aplauso de bienvenida a Olga, muy bien, que está con nosotros. Dios te bendiga mucho. Qué alegría verte, Gaby, qué alegría verte, Vicente, Laura, qué alegría verlos a los que están viniendo, permaneciendo. El 10 de abril de 1912 no fue un día más porque ustedes saben que emprendía viaje el transatlántico tan conocido y renombrado, y la película se hizo incluso, el Titanic. 10 de abril del 1912 partía de su lugar, soltaba, muchas gracias, soltaba la cadena que lo retenía y sus creadores lo titularon el insumergible al Titanic. Así que iba a zarpar del puerto inglés de Southampton. Eran unos 2.224 pasajeros que iban en el Titanic. ¿Cuántos que están acá vieron la película de Titanic? ¡Wow! ¿Cuántos lloraron con la película de Titanic? 2.224 pasajeros bajo el mando del veterano capitán Edward John Smith. Así que prendió viaje, bueno, la primera clase, la segunda clase, la tercera. Disfrutaron bien durante 3 días de todo lo que estaban experimentando, un hermoso palacio, un palacio flotante, un palacio sobre el mar, conformado por lujosos comedores, natatorio interior, biblioteca, gimnasio, alumbrado a toda hora y baños turcos al estilo romano. Gente de mucho dinero podía acceder a un viaje en el transatlántico, pero que hasta que llegó el fatídico 14 de abril de 1912, en la cabina de la radio, los telégrafos empezaron a recibir avisos de peligro de grandes icebergs por delante. Icebergs son trozos de hielo, los cuales fueron ignorados o no tomados muy en cuenta por la oficialidad, y fue así que poco antes de la medianoche del 14 de abril, con una noche estrellada sobre el cielo, un mar tranquilo, los vigías dieron alarma de que un iceberg estaba al frente, a 600 metros de la proa. Fue tarde el aviso. El primer oficial Murdoch estaba de guardia en el puente, intentó vanamente evitar la colisión, moviendo el timón, virando el timón con toda la fuerza. En ese momento el capitán Smith, el capitán de la embarcación, se hallaba durmiendo en su camarote. Y los registros de la época cuentan que el barco en el último minuto logró evitar el choque frontal con el iceberg, pero no logró evitar que un costado, sumergido del iceberg, una parte rasgara literalmente el casco, lo rasgara como si fuera una tela. Así de fuerte fue el impacto en el costado. Se desencadenó la tragedia que todos conocen. 5 de sus compartimentos estancos delanteros se combaron hacia adentro por el impacto del iceberg, saltando los remaches e inundándose la embarcación. Al principio parecía que no era un daño fatal, o como para que termine en lo que fue. Sin embargo, el hundimiento del Titanic no iba a demorar más de 2 horas luego del impacto. El capitán no salía de su asombro. De ahí en adelante, un hombre tan experto como el capitán Smith, y con tanta experiencia, no dejó de hacer movimientos erráticos y ajenos a la situación. No sabía para dónde ir. Iglesia, el Titanic recibió 5 avisos del iceberg antes de hundirse. 5 avisos.
Cuando llegó el sexto mensaje diciendo, tengan cuidado, hay un iceberg al frente, el operador ignoró el comunicado. 30 minutos más tarde, la nave gigantesca ha comenzado a hundirse. ¿Qué pasó? Ignoraron o desestimaron lo invisible, que es el título del mensaje de hoy, lo invisible. Claro, lo que veían por encima del agua no podía nunca hundir a la enorme nave, pero por desgracia la mayor parte de un iceberg está debajo del agua, está debajo del agua. ¿Y por qué comparto esto con la iglesia? Porque de alguna manera esto representa nuestra vida. Ese 10% sobre la superficie es lo que se ve de nosotros. Pero el 90% de lo que nos constituye yace en lo invisible, es lo que llevas por dentro. Es lo que hay debajo de la superficie, lo que puede hundir tu barco y mi barco. Por dentro está la disciplina y la falta de la disciplina. Están los valores básicos de nuestra vida, está el sentido de identidad, está nuestra seguridad o nuestra inseguridad emocional. Están los patrones de conducta, los hábitos, está nuestra espiritualidad, están las marcas y acentos de nuestra historia, en ese 90% en lo que llevamos por dentro. Por eso miren, nuestro Maestro Jesús dijo, Él lo habla a las personas, se enfrenta a un grupo de personas que estaban tratando de descubrir la filosofía de este hombre que aparecía en el plano terrenal. Y Jesús dice, no hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Escuchen, cada árbol se conoce por su fruto. Jesús dice, no se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas, dice Jesús, el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Otra versión dirá que el hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón lo bueno. Creo que alguien quiere entrar. El hombre bueno saca del buen tesoro de su corazón lo bueno, mas el hombre malo saca del mal tesoro de su corazón lo malo. Jesús dice, en esta versión, el hombre bueno dice cosas buenas. ¿Por qué? Porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas. ¿Por qué? Porque el mal está en su corazón. Lo que está debajo de la superficie. Termina diciendo el Señor, pues de lo que abunda en su corazón, habla la boca. ¿Cuántos conocen ese pasaje? De lo que abunda el corazón, habla la boca. El árbol se conoce por su fruto. Al principio el daño no parecía fatal. Sin embargo, el hundimiento del Titanic no iba a demorar más de 2 horas. Lo mismo en tu vida y en mi vida. Todo lo que venimos construyendo por años, con tanto esfuerzo, con esmero, la edificación en la que nos vamos convirtiendo, lo que vamos logrando en el plano de la vida, en el plano de nuestro desarrollo, todo lo edificado puede derrumbarse. Aquello que llevó años puede ser derrumbado al igual que el transatlántico en menos de 2 horas. Ocurrirá lisa y llanamente por no haber considerado lo que está bajo la superficie. Si ustedes buscan en internet, podrán ver imágenes de iceberg, van a ver el nivel del mar, la copita del iceberg, dicen, wow, un pedazo de hielo, un témpano de hielo. Sin embargo, van a ver que debajo del nivel del mar hay una estructura rocosa enorme, del 90% abajo. El derrumbe ocurre y ocurrirá si nosotros ignoramos el plano invisible de nuestra vida, lo que está pasando adentro. Porque por encima de la superficie está lo que se ve. Ahí, bueno, encima de la superficie está nuestra conducta, la sonrisa, las fortalezas que consciente o inconscientemente intentamos que los demás noten en nosotros, la apariencia, la imagen, las posturas, los esfuerzos, nuestras obras. Eso es lo que está por encima de la superficie, lo que se ve. Todo eso está en la superficie. Pero debajo de la superficie yace nuestra historia. Yacen aquellas marcas que condicionan nuestra conducta. ¿Te preguntaste, ¿por qué
¿por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué yo actúo de esta manera? ¿Por qué respondí de ese modo? ¿Por qué ante cierta situación me pongo de esta manera? ¿Por qué determinados momentos me ponen de un modo que no me gusta? Debajo de la superficie, en lo invisible, yacen aquellas marcas que condicionan nuestra conducta. Lo de adentro, iglesia, concepto elemental para nuestra vida y nuestra vida de fe, lo de adentro condiciona lo de afuera. Por eso Jesús dijo, según lo que abunde en el corazón, habla la boca. Debajo de la superficie están nuestras virtudes y nuestras carencias. Está la tendencia al pecado y la tendencia a buscar la santidad. Todo se debate puertas para adentro. Puertas para adentro. Así que si vos querés conocer cómo es este hombre de familia, no te quedes con la imagen que ves en público. Tenés que conocer cómo es la vida puertas para adentro. Así que si vos querés saber cómo soy yo, no te quedes con lo que estás viendo de mí en este momento. Tendrías que pasar una semana en casa junto a mi esposa y junto a mi hija, y ellas darán testimonio de cómo soy en esencia. Lo mismo los que están con vos puertas para adentro. Son los que tienen el verdadero testimonio. Son los que están ahí donde constantemente se manifiesta lo que está bajo la superficie. Porque lo que está por encima de la superficie es conocido por todos y no es noticia. El error más grande puede ser querer modificar lo que se ve, lo que está por encima de la superficie, ese 10%. Entonces, ¿qué pasa? Aliviamos síntomas, pero no tratamos con la raíz. Y el peligro de aliviar síntomas, el peligro de maquillar los defectos, es que todo el esfuerzo de años puede venirse a pique en menos de 2 horas, como el Titanic. Porque aliviamos síntomas, pero no tratamos con la raíz. Porque tratamos con el dolor, pero no llegamos a la infección. Y hay un caso muy puntual en la palabra de Dios, de alguien que ignoró lo que venía pasando en lo invisible, en su ser, y eso después se tradujo a su realidad y a su vida, y todos terminaron notándolo. Este es el rey Saúl. ¿Cuántos alguna vez escucharon hablar del rey Saúl? El rey Saúl, un hombre que Dios designó para el reinado, había comenzado bien, pero poco a poco la popularidad, la fama, la mirada de la gente fue ganando terreno en su corazón. Y ya estando en caída libre, por causa de su desobediencia, estando en caída libre, el Señor vuelve a darle una oportunidad, otra oportunidad. ¿Cuántas veces el Señor nos da nuevas oportunidades, no? ¿Sí? ¿Cuántas veces el Señor nos da nuevas oportunidades? Amén. Creo que solamente a Yael y a Lorena el Señor le da nuevas oportunidades, pues son los dos que dijeron amén. ¿Cuántas veces el Señor nos da nuevas oportunidades? Amén, amén. A mí todo el tiempo, ¿no se imaginan ustedes? A mí todo el tiempo, Señor, gracias por las nuevas oportunidades, por tu gracia. Pero el Señor dice, Saúl, y le encomienda una misión que definirá todo. Una misión secreta para el rey Saúl, donde los enemigos son el pueblo amalecita. Y vamos a ver qué pasó en la Biblia. Esto lo encontramos en 1 Samuel capítulo 15, verso 1 al 3. Vamos a ver qué misión le encomendó como una oportunidad más Dios a Saúl. 1 Samuel 15, 1 al 3, vamos leyendo parte del 15, ¿sí? Después Samuel dijo a Saúl, el profeta Samuel, le dice a Saúl, el profeta Samuel lo había establecido por parte de Dios como rey a Saúl. El profeta Samuel le dice a Saúl, Jehová me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Venís haciendo las cosas mal, Saúl. Entonces ahora, como él me trajo para que te ponga como rey hace tiempo atrás, y venís haciendo las cosas mal, estate atento a las palabras de Jehová. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, y ahí viene la misión que le encomienda, para ver la obediencia nuevamente de Saúl. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Amalec era un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Y acá viene la misión. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él por lo que le hizo a mi pueblo. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, tenés que terminar con todo. Tiene que desaparecer el nombre Amalec de la tierra.
Seguimos ahora versículos 7 y 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas. Bien, los derrotó. Desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, el rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. ¿Qué le había dicho el Señor? ¿La misión cuál era? ¿Qué tenía que hacer con Amalec? No tenía que dar nada. Por lo que Amalec le había hecho al pueblo de Israel. Y dice acá que Saúl perdonó al rey y se quedó con lo mejor de las ovejas y el ganado y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Seguimos, versículos 10 y 11. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, miren, qué duro que el Señor diga esto. Qué duro que el Señor diga esto. El Señor le habla al profeta y le dice, me pesa haber puesto por rey a Saúl. El Señor dice, me pesa, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Líbranos, Señor. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Nos vamos al versículo 24 y 25. Samuel lo viene a buscar a Saúl, que desobedeció. Entonces Saúl dijo a Samuel, no he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. ¿Por qué pecó? ¿Dónde estuvo lo invisible? E ignoró Saúl, porque temía al pueblo, tuve miedo del pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que ya no seas rey sobre Israel. Saúl, un hombre que bajo la superficie tenía, ahí está lo invisible que estoy queriendo contarte. Saúl tenía bajo la superficie una necesidad extrema de agradar a los hombres, de ser aceptado, de ser reconocido, de ser querido, y trataba de maquillar eso con lo que mostraba en la superficie. O sea, todo eso que él tenía por dentro trataba de maquillarlo, ¿de qué manera? Con lo que mostraba hacia afuera, con victorias en guerra, con buenas obras, con amabilidad y liderazgo, pero el imperio edificado durante años se acababa de derrumbar en menos de 2 horas. Al igual que el Titanic. Es que yo creo que él en el fondo quería obedecer al Señor. Es un pensamiento mío, y con temor del Señor lo digo. Creo que en el fondo él quería obedecer esa palabra del Señor, pero el pueblo habrá dicho, dale, déjalo con vida, capaz nos conviene tenerlo a este Agag con nosotros, el rey, y estas ovejitas, vamos, déjala con nosotros, los animales más engordados, vamos ahí a poner un fueguito, después vemos cómo hacemos, que le hacemos un condimento, nos quedamos nosotros con lo mejor. Pénsalo bien, si ya hicimos un esfuerzo tremendo, todo lo que estamos matando, pero quedémonos con este. Y él no quiso desagradar al hombre, y por no querer desagradar al hombre, terminó desagradando a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿acaso yo sería un siervo de Cristo si todavía buscar agradar a los hombres? Pablo lo tenía muy claro. Ignorar lo invisible maquillando lo visible. Ignorar lo que está pasando, maquillando lo que se ve por fuera, lo que todos ven. Justamente vivimos en la era de los filtros. Este es Saúl. En contraposición, el rey David, un hombre que tenía belleza, tenía liderazgo, tenía dones y un gran adiestramiento, pero sin embargo cometió errores graves. Cometió pecados que hoy en la actualidad, si pasara con un hombre, una figura pública como David, serían noticias en redes sociales, tapas de diarios, titulares en los noticieros. Sin embargo, aún en medio de su pecado, aún en medio de lo aberrante, de actos que llevó a cabo, sin embargo,
Este hombre tenía un principio de vida. Tenía un principio de vida. No ignoraba lo que estaba debajo de la superficie. Por eso el Salmo 139, versículo 23 y 24, este hombre que se las mandó, viste en el dicho que dice, metió la pata hasta el caracú, que no termino de entender por qué, porque decimos, metió la pata hasta el caracú, si alguien me lo puede explicar después del culto, porque lo decimos siempre, pero metió la pata hasta el caracú. Bueno, este que metió la pata hasta el caracú, qué rico el caracú. Dice en el Salmo 139, versículos 23 y 24, miren, él no está dispuesto a maquillar lo que se ve. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos. Y ve, él está desesperado, está clamando, y ve, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Qué significa esto? Otra versión dice, mira si voy por el camino del mal. Y por favor, guíame en el camino eterno. David no se conformaba con maquillar lo que está a la vista, sino que él era consciente de lo engañoso de su corazón. Necesitamos tomar conciencia, con la ayuda del Espíritu Santo, que esto es engañoso y que en 2 horas, si nosotros no atendemos cómo está nuestro corazón, en menos de 2 horas se puede derrumbar lo que por años hemos edificado. Él no ignoraba, era consciente de lo engañoso de su corazón y sabía que necesitaba imperiosamente que Dios le alumbre las profundidades del ser, que Dios lo auxilie en medio de su caos interior. Hay momentos en donde yo necesito que Dios me auxilie en medio de lo que está pasando en mi interior. Hay momentos en que necesito ir al Señor y decir, Señor, conocé mis pensamientos, fíjate cómo estoy, no sé cómo manejar esta situación, no sé por qué este asunto me provoca lo que me provoca. Fíjate si estoy por el camino del mal. Probame, Señor, examiname y guíame, por favor, en el camino eterno. ¿Cuándo fue la última vez que hemos orado de esta manera? Es este mismo hombre, David, que cometió muchos errores, que cometió pecados. En el Salmo 51, versículo 1 al 10, escribe esto que es maravilloso. Él derrama su corazón escribiendo lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está la diferencia con Saúl. Este hombre dice, yo sé que estuve haciendo mal, vengo a vos, pero vengo a vos ¿de qué manera? Decirte que reconozco que eso estuvo mal, que pequé contra Dios y contra el cielo. Mi pecado sé que está delante tuyo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Miren lo que dice. Desesperado ante Dios, dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lavame y seré más blanco que la nieve. Él sabía que a Dios tenía que ir. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Podemos notar la diferencia entre un perfil y entre otro perfil, entre la manera en que se condujo Saúl y la manera en que se condujo David. Ignorar lo invisible puede hacer que el naufragio sea inminente. Lo que David dice es, me doy cuenta que hay cuestiones dentro de mí que me mueven a la transgresión, al pecado, a la rebelión, al oscuro. Hay fuerzas y deseos naturales dentro mío que me empujan a quebrantar mi relación con Dios. Y todo eso está en el plano invisible, entiende David. La gente no lo ve.
Vos y yo podemos muy bien maquillar muchas cosas y el común denominador de las personas no se va a dar cuenta, la gente no se va a dar cuenta, pero son situaciones que están en el plano invisible, que serán como el iceberg, que pareciera, cuando acontezca, que con una pluma habrán cortado el costado del iceberg. Y vos vas a decir, pero esto lo derrumbó. No, no es esto. Es haber ignorado durante mucho tiempo lo que pasa en el plano invisible y no atenderlo. ¿Qué hay en el plano invisible, iglesia? ¿Qué hay bajo la superficie? Hay situaciones en el plano emocional que determinan lo que está a la vista en nosotros. En lo invisible hay pecado que determina lo que está a la vista. En lo invisible hay dependencias a personas y lugares que determinan lo que está a la vista en nosotros. En lo invisible hay obsesiones, hay manías, hay fobias, hay callosidades que determinan lo que está a la vista. En lo invisible hay ligaduras espirituales, hay ataduras que condicionan nuestra conducta visible. A esta altura será nuestro deseo vivir una vida tratando con el síntoma, o más bien llegar a la raíz para que Dios lo gobierne todo. A esto me está llevando el Señor en este tiempo, por este mensaje para la iglesia, hasta la raíz, a la raíz, ahí donde no se ve, ahí donde están las ligaduras, ahí donde están los lazos, ahí donde están los amarres, ahí donde están esas cuestiones que están determinando tu conducta, tus patrones de pensamiento, tus patrones de comportamiento. Ahí, en lo que no se ve, ahí hay que ser libre. Ahí hay que experimentar a Dios. Lo que está por encima de la superficie será consecuencia de lo primero. ¿Amén? Así que mientras haya áreas de nuestra vida no sometidas al gobierno de Dios, repito, mientras haya áreas de nuestra vida no sometidas al gobierno de Dios, el naufragio es inminente. Porque cuando llega el naufragio, el Espíritu Santo nos permite ver la línea punteada hacia atrás y nos deja ver que, al igual que de Saúl, Él nos habló una vez, nos habló otra vez, nos hizo ver de otra manera lo que está pasando dentro nuestro, y desoímos la voz y desechamos el consejo y damos la espalda y agradamos a la gente y desestimamos el consejo del Señor y vamos con nuestra fuerza y miramos la línea punteada y todo nos conduce a lo que está debajo de la superficie. Así que si hoy necesitas entender por qué en ciertos momentos actúas como actúas, necesitas pedirle al Espíritu Santo que te permita ver cómo estás por dentro. Así como David, examíname, mostrame qué camino está torcido. Mientras todo lo que está debajo de la superficie sea expuesto a Dios, Él nos dará la victoria por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, hay un camino por elegir. Que áreas de mi vida no estén sometidas al gobierno de Dios y seguir ahí, porque sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Porque con todo respeto de aquellos que sufrimos por algunas cuestiones, voy a decir esta expresión con todo respeto. Con respeto a aquellos que sufrimos diversas situaciones. ¿Saben? Cuando uno se acostumbró a a una manera de vivir, sea en el dolor o en un plano en donde me hicieron cosas, por tanto quedo en un lugar como de víctima. Cuando me acostumbré a vivir en un lugar de sufrimiento, voy a decir esto, sufrir es más fácil en el paso del tiempo que cambiar. Porque para ser cambiados necesitamos exponer al Señor todo lo que está debajo de la superficie.
Y eso duele, y eso nos desacomoda, porque estamos acostumbrados a sufrir ciertas cosas, a vivir sometidos a ciertos yugos, a estar bajo el peso de cuestiones de amargura, de sinsentido, de lo que pasó en mi vida, y ya es como que la vida se fue acostumbrando a eso. Ahora a cambiar, entonces permanecemos en un sufrimiento del cual Jesucristo quiere hacernos libres. Jesucristo está en este lugar para hacerte libre, para alumbrar todo aquello que está bajo la superficie. ¿Qué hacemos entonces, iglesia? Y acá viene la luz de esperanza, Efesios 4, 22 al 24. Vamos a leer primero Reina Valera y lo mismo en Dios habla hoy. Efesios 4, 22 al 24. El apóstol Pablo habla y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. A ver qué dice Dios habla hoy. Esta otra versión dice, por eso, esa es, ahí está, gracias. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo esto se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Mi mensaje en esta noche tiene que ver con esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esta situación? ¿Qué hago cuando soy consciente que hay cosas bajo la superficie de mi vida? Que muestro una cosa, que me acostumbré a mostrar una cosa, pero que en verdad, en el plano invisible, sé que hay cosas que tengo que trabajar con Dios, que tratar con Dios. Pablo dirá, ustedes deben renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. Eso está en el 22. Ahí está, gracias. Ustedes deben renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. ¿Cómo hacemos entonces? Para despojarnos, para renunciar, ¿qué proceso afrontamos con la ayuda del Espíritu Santo? Encontramos respuesta en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. También Reina Valera y luego Dios habla hoy. ¿Cómo hacemos? Dice Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La versión Dios habla hoy nos dirá, al que disimula el pecado no le irá bien. ¡Wow! Al que disimula el pecado no le irá bien. Pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. En resumen, uniendo Efesios con Proverbios, lo que quiero decir esta noche y lo que quiero transmitir como mensaje y como herramienta práctica para los días que vienen por delante, necesitamos hacer el siguiente. Por eso dije que muchas veces sufrir es más fácil que cambiar. ¿Por qué? Porque acá viene el desafío. Identificar día a día toda conducta en mi vida incongruente, es decir, contraria a la palabra de Dios. Vos estás en el diario vivir, en el trabajo, en los estudios, con tu familia, con tus amigos, en tus relaciones, en la calle. A diario estar haciendo esto con la ayuda del Espíritu Santo, identificar. ¿Hay en mí alguna conducta incongruente, contraria a la palabra de Dios? Bueno, cuando identifico esto, por ejemplo, me doy cuenta que cada vez que esta persona me dice algo o que tales personas me mencionan algo, reacciono en esos momentos y hablo y hay como una ira que me agarra y empiezo a despotricar y empiezo a decir cosas y como que pierdo el control. Ahí está, identificado. Una conducta incongruente, contraria a la palabra de Dios. Hay momentos
en que me doy cuenta que en situaciones, una ansiedad como extrema me agarra y termino haciendo las cosas por mi fuerza y tomo decisiones, después me agarro la cabeza, pero tomo decisiones y voy para adelante, no puedo esperar, ahí está. Identificamos una conducta contraria a la palabra de Dios, identificado. Entonces, el trabajo de identificar primeramente, ¿sí? Identificar. Proverbio nos va a decir, bueno, una vez que está identificado, necesito confesarlo. Confesarlo. Señor, me está pasando esto, como David, te confieso mi rebelión, te confieso mi pecado, te confieso que estoy haciendo las cosas mal en esta área, te confieso, lo identifiqué, te lo traigo, Señor. Y Proverbios dirá, entonces luego, el que lo confiesa y lo deja, será perdonado. Este ciclo de identificar, confesar, por la confesión viene acompañada del arrepentimiento, de arrepentirse, de pedir perdón, identificar, confesar ante el Señor y apartarse es lo que hace que todo en nosotros comience a ser gobernado por Dios. Aunque sea un área a la vez, iglesia. Aunque sea un área a la vez, mi hermano. En este camino el Señor nos va a ayudar. En este proceso el Señor nos va a acompañar. A veces vemos que lo que está por dentro, miramos y no queremos mirar más porque es como ese iceberg, ¿no? Que cortó como una tela el Titanic, y es tanto. Uy, pero ¿cómo hago una vez con todo lo que veo? O me paso todo el día identificando cosas contrarias a la palabra de Dios. Oh, Señor, ¿cómo hago? No, hay que empezar. Porque la palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera a mi camino. Pero la única manera de que esa lámpara alumbre nuestro camino es dando pasos. Es dando pasos en fe, es moviéndonos. Esa lámpara siempre está alumbrando, pero va a alumbrar el mismo lugar. Si no nos movemos en Cristo, si no nos movemos en el Espíritu. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, la caída y el derrumbe está a la puerta, mientras que nosotros ignoremos lo invisible. Yo creo que mientras estamos hablando y mientras estoy predicando, ya el Espíritu Santo habrá estado trayendo cosas a tu mente, en tu pensamiento, como pasó conmigo mientras preparaba la palabra, de cosas que están bajo la superficie. Ahora los días que vienen el trabajo en Dios es seguir identificando esto. Porque Dios nos quiere libres. Y el que dice el que tiene al Hijo es verdaderamente libre. Entonces, identificar, ir a Dios como David con esto y no disimular el pecado como Saúl. Confesarlo, ¿no? Identificar. Confesar y renunciar. ¿Qué es esto? Me di cuenta que hay momentos que no sé esperar y hago las cosas en mi fuerza y tomo decisiones. Lo identifiqué. Señor, confieso esto. Confieso esto, Señor. Te comento que me está pasando esto. Te cuento. Siento que no lo puedo controlar, Señor. Me arrepiento y te pido perdón. Y en tu nombre, en este día, renuncio a esta conducta. Renuncio a este patrón de comportamiento. Renuncio a este hábito. ¡Wow! Por eso hoy entiendo que en muchos momentos sufrir es más fácil que experimentar el cambio en Dios. Identificar, confesar y renunciar. Identificar, confesar y renunciar. Identificar, confesar y renunciar.